quería decirles un par de cosas más. Quería contarles de un proyecto nuevo que tenemos ahora, el artículo de Belgrano. Durante los últimos 6 años no habíamos iniciado ningún proyecto nuevo de estos diccionarios, etcétera, etcétera. En el último año hemos puesto en marcha 2. Uno que es este, se llama Wikidata. Que es una base de datos pública, de uso público, que está empezando a coleccionar todos los datos, llamémosle duros, que tienen los artículos de Wikipedia, con varios objetivos. La primera fase de desarrollo de Wikidata fue, les voy a mostrar al final, esta es la ficha que corresponde a Manuel Belgrano, ¿sí? En Wikidata. Lo primero que hicimos fue poner en una misma tabla todos los artículos que en las distintas versiones de Wikipedia corresponden a Manuel Belgrano. Uno pensaría que cuál es la dificultad si todos se llaman Manuel Belgrano. Así, y en hebreo, en japonés, bueno, no es tan fácil. Y si bien además cuando hablamos de un personaje el nombre suele ser el mismo, más allá de que las grafías sean distintos y en árabe no lo podamos leer nosotros, hay artículos que no son de personas y el título del artículo cambia de idioma en idioma. ¿Por qué hicimos esto? Si ustedes vieron, a la izquierda de cada página de Wikipedia está en la lista de idiomas donde si uno hace clic llega a ese artículo en otro idioma, ¿sí? Nosotros habitualmente teníamos como una estructura radial, digamos. Uno hacía el artículo de Manuel Belgrano en la Wikipedia en español y ya estaba hecho el de la Wikipedia en inglés. Entonces le ponía un enlace especial al final del artículo para indicar que esos dos artículos se correspondían. Y así con todos los demás idiomas. Normalmente uno ponía un enlace y después había había una forma de automatizar que todos los demás enlaces se completaran. Entonces terminaba teniendo al pie de página, cuando uno entraba al modo de edición, el artículo de Manuel Belgrano, una lista larguísima de todos los idiomas en los que estaba enlazado. Con esto centralizamos los enlaces, lo tenemos en un solo lugar. Todos los artículos se refieren al artículo de Wikidata. No son pocos los artículos de los idiomas en los que está Belgrano, como pueden ver, son una buena cantidad. Y después empezamos a coleccionar los datos más duros. ¿Esta ficha de qué es? De una persona masculina. Bueno, estos son identificadores, ¿no? Que fue a la Universidad de Valladolid, que nació el 20 de junio de 1820, ¿sí? Que era abogado, militar, periodista, economista y político. Esa ficha está disponible para todos los idiomas. Entonces nos permite 2 o 3 cosas respecto de la calidad incluso de los contenidos. Primero, cuando nosotros empecemos a enlazar estos datos con el texto de cada artículo, que es la fase que viene ahora, es más difícil, mucho más difícil vandalizar estos datos. Es decir, no es que entra cualquiera, cambia la fecha de nacimiento de Belgrano y si alguien no se avivó rápido, queda durante días la fecha de nacimiento equivocada. Hay que vandalizar Wikidata, porque esa información, esos datos duros, pasan a estar centralizados. Y lo otro es que en las Wikipedias más pequeñas o con contenidos que no están muy desarrollados, esta colección de datos permite enriquecer los artículos que ya están, digamos, porque ustedes vieron que el artículo de Manuel Belgrano en la Wikipedia en español es un artículo enorme, ahora en la Wikipedia en japonés es así chiquito. Y le faltan muchos de estos datos, que probablemente se puedan agregar automáticamente, por lo menos en la ficha de sinopsis que está al lado de todos los artículos. Incluso, que esto
en alguna Wikipedia pequeña se está haciendo, en particular en la Wikipedia en occitano, que es un idioma de Cataluña, una Wikipedia muy pequeñita. Lo que están haciendo es correr automáticamente, armar un programa que arma un texto básico y que con esos datos permite hacer un artículo de cero. Esto se hace desde hace rato, pero teníamos que recurrir a fuentes externas a Wikipedia. Por ejemplo, si teníamos datos censales sobre las poblaciones de Estados Unidos y tenías 10.000 ciudades norteamericanas con población, superficie cubierta, etcétera, 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 podías hacer lo mismo. Bueno, pero esto nos permite reutilizar nuestros propios datos y que las Wikipedias se enriquezcan entre sí. En la Wikipedia en español no está bien visto hacer artículos automáticos, normalmente no se autoriza. Digamos, estas son decisiones que toma la propia comunidad. Pero yo creo que perfectamente van a admitir mejorar las fichas de síntesis que están al lado de las otras. Vamos a admitir. Con estos datos. Bueno, esto es Wikidata, que es una cosa más bien técnica, que por ahí otros auditarios sería más difícil de explicar. Digamos, una base estructurada de datos. Y el otro, que a mí me encanta, es Wikiviajes. Que es una guía de viajes hecha con el mismo espíritu y con las mismas reglas centrales de Wikipedia. Wikivoyage, que es el nombre, digamos, internacional, nosotros lo castellanizamos a Wikiviajes. Era un sitio web que ya existía, que había viajeros que hacían su propia wiki. En realidad fue un desprendimiento de un sitio más grande que se llama Wikitravel, que todavía existe, y que hace un par de años empezaron a pedir que los adoptemos de alguna manera, y después de una serie de discusiones y de consultas a la comunidad lo terminamos editando. Lo que es interesante de Wikiviajes en particular es que si alguno quiere probar cómo es contribuir a Wikipedia, esto es lo mismo, pero en una comunidad mucho más permisiva. ¿Por qué? Porque todavía es un sitio muy chiquito. Entonces, quienes están colaborando con Wikiviajes lo que quieren es que crezca rápido. Esto pasó también con Wikipedia. Los primeros tiempos era, bueno, no importa si haces muchas macanas, necesitamos que vengas y escribas porque queremos crecer. Con el tiempo fue virando a necesitamos la mejor información, no solamente que haya volumen. Wikiviajes hoy está en esa primera fase. Y si ustedes se fijan en la página sobre Junín, por ejemplo, que existe, me fijé hoy, no dice nada. Esta es la información turística sobre Junín que hay en Wikiviajes hoy. Y se terminó. Mañana la quiero ver llena. Wikiviajes todavía no tiene el editor visual, con lo que hay que usar la sintaxis wiki. Bueno, pasado entonces. No mañana, pasado. Igual es muy fácil, no es un problema. Los he notado muy callados. ¿Alguien tiene...? ¿Cómo? ¿Qué información no está bien? El aeropuerto es el más importante de la región. Claro. No, pero ese es la parte. Claro. Bueno, esto hay que mejorarlo. Hay artículos muy buenos, pero tiene muy poquitos todavía. ¿Cuántos artículos tiene? Bueno, pero no hay discusión. Claro. Y 1.700 artículos, todavía es muy chiquitito el sitio. Bueno, 1.700 de artículos y hay uno de Junín, está bastante bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Peleas? No le veo todavía cuál es la conexión de esto que podemos aplicarlo en la docencia acá nosotros. ¿Usted qué docente de qué es? Economía. De economía. Bueno, hay distintas experiencias, digamos. Hay universidades
de las más diversas en todo el mundo que están haciendo experiencias de uso con Wikipedia con sus alumnos, como parte de la actividad académica. Las experiencias distintas tienen que ver con cuán desarrollada esté la Wikipedia en la que estén trabajando, digamos. No es lo mismo la Wikipedia en Nepal, que tiene 20.000 artículos, que hacer artículos en la Wikipedia en inglés, que tiene 4 millones. Probablemente sea más difícil encontrar los tópicos donde participar. Pero lo cierto que en general hay otras cuestiones que ahora voy a hacer algún comentario, pero en general de lo que se trata, lo que se suele hacer es desarrollar contenido con las reglas de Wikipedia, pero con el rigor académico del aula. Digamos, eso es más o menos las experiencias y las iniciativas que existen. En el caso de economía, para mí, en mi opinión, los tópicos vinculados a economía en Wikipedia en español son de los más pobres que hay. Comparados con otras Wikipedias, tienen necesidad de muchísimo desarrollo. Y como le contaba con los fotógrafos, digamos, perfectamente usted puede seguir el desarrollo de lo que hace un estudiante sobre un artículo específico de economía, si se encuentra registrado, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia de que si usted se lo pide como un trabajo práctico para usted mismo? La diferencia central es que está sujeto además a otras reglas y está trabajando en el mundo real. Digamos, frente a una comunidad extraña, donde lo van a corregir probablemente mucho más severamente que usted. ¿Qué es lo que gana Wikipedia? Mejora y enriquece sus contenidos. En las Wikipedias grandes, yo lo que recomiendo a cualquier profesor que quiera hacer la experiencia que primero edite el mismo Wikipedia, para que entienda cómo es la interacción con la comunidad, que no siempre es sencilla. Hay otro tipo de experiencias. En la Universidad de La Plata, por ejemplo, y en otros lugares, pero en la Universidad de La Plata, que es el caso que yo más conozco, se ha hecho mucha actividad vinculada con el Museo de Ciencias Naturales en lo que tiene que ver con documentación de piezas, digamos. Y en una universidad sueca el mes pasado, finlandesa, perdón, que son los que tienen la colección de imágenes de mariposa, no sé el nombre técnico. Bueno, lo que se ha estado dedicando como parte de actividades académicas de clasificarlas y subirlas y colocarlas en los artículos pertinentes de Wikipedia. Digamos, eso ya no es escribir, pero tiene que ver con una actividad vinculada a una disciplina. Pero en general de lo que se trata a nivel de estudios de grado es de cómo desarrollar contenido pertinente a una disciplina, sujetos a normas adicionales a las que pone el propio docente. Y que además eso, lo que escriben, se convierte en una referencia pública muy visible en Internet. La relación en general entre Wikipedia y la academia viene de hace largo rato, no siempre en cuestiones educativas. En el año 2005, cuando Wikipedia empezaba a ser popular, y ya llevaba un par de años el movimiento de acceso abierto. El movimiento de acceso abierto es una iniciativa liderada sobre todo por universidades de todo el mundo, de distintos lugares del mundo, que plantea que las publicaciones científicas tienen que ser accesibles para todo el mundo, básicamente. Mucho más complejo que esto, pero básicamente hubo un hecho anecdótico que decía en el año 2005, que fue que tres investigadores que habían, cuyo artículo había sido aceptado por Journal no sé qué, una de las revistas más prestigiosas de física en Estados Unidos, les pidieron a sus editores que les permitiera licenciar las imágenes que usaban en su artículo para que fueran compatibles con Wikipedia. ¿Por qué? Dos motivos. El primero, loable, querían contribuir a una colección de conocimiento muy consultada como es Wikipedia. El segundo, no está mal, pero es más práctico, querían estar a un enlace, es decir, a un clic de uno de los sitios más visitados del mundo.
que en aquel momento no era tan visitado, pero ya empezaba a ser popular. ¿Por qué? Porque los científicos cuando publican necesitan ser leídos, porque necesitan ser citados por otros investigadores. Bueno, Wikipedia en ese sentido también es muy usada para poner referencias de trabajos científicos. No permitimos investigaciones originales, pero las investigaciones originales ya publicadas pueden servir de referencia de nuestros trabajos. La otra cuestión que para Wikipedia en particular es muy importante es que en artículos vinculados a ciencia, esto yo lo comenté hace un rato. Chao, hasta luego, discúlpame. No, por favor, Chao, gracias. hasta luego. Tenemos muchos artículos que son incomprensibles para legos. Y en realidad para escribir de manera didáctica y sencilla sobre un tópico complejo hay que saber bastante de ese tópico. Si uno sabe poco, es mucho más difícil ser didáctico, ser sencillo y ser simple. Con lo que también se transforma en una actividad académica que muchos valoran. Porque además, repito al inicio, no va a ser solo el docente el que corrija. Los que le van a marcar la cancha y le van a marcar la pauta, si le van a decir qué cosas tienen que corregir, es toda una comunidad que está atenta a ese tipo de detalles. ¿Sigue funcionando Wikipedia así con la donación en eso? ¿O sí, es 100% lo que tienes de eso? Sí, Wikipedia no tiene publicidad. Ha sido una decisión desde casi siempre. Wikipedia nació en realidad como una iniciativa comercial. Las primeras versiones de Wikipedia arriba decían wikipedia.com, no .org. Y se echó a correr el rumor entre la incipiente comunidad de gente que estaba participando que en cualquier momento se venía publicidad. Y ahí hubo una especie de rebelión fuerte encabezada por Wikipedia en español en el año 2002, que terminó estableciendo la Fundación Wikimedia. Digamos, el dueño anterior y el creador de Wikipedia, que se llama Jimmy Wales, donó los servidores y la marca a una fundación que se creó con ese fin. Y uno de los planteos fue que Wikipedia no puede llevar nunca publicidad. ¿Cuál es la preocupación, digamos? La preocupación es no ser demasiado, o ser lo menos vulnerables posibles a sesgos publicitarios. Entonces, la única fuente de financiamiento de la Fundación Wikimedia es donaciones, ¿sí? Cada tanto ustedes van a ver que hay campañas de donaciones. Nuestro presupuesto está formado por donaciones que en promedio son de $22, $23. Son donaciones pequeñas. Cuando tenemos donaciones más grandes, que a veces las ponemos a proyectos específicos. No financiamos la operación normal de la Fundación Wikimedia y de los servidores con donaciones extraordinarias, porque eso también nos haría más dependientes de ese tipo de donaciones. ¿Cómo han funcionado respecto de, digamos, muchas páginas obviamente tienen intervenciones de carácter publicitario, de carácter político? Los servicios de inteligencia deben operar permanentemente sobre artículos, ¿no? Digamos, ¿cómo se defiende la...? Bueno, es una dinámica, ese para mí es el mayor desafío de esta etapa de Wikipedia, o uno de los mayores. Porque hay todo el tiempo intervenciones a veces más groseras, que son las más fáciles de combatir, a veces mucho más sutiles de publicidad de cualquier tipo, desde publicidades comerciales hasta publicidades políticas, pasando también por operaciones de inteligencia. Hace un par de años se había descubierto todo un entramado de un grupo que se había organizado para editar la Wikipedia en inglés en los temas puntuales del conflicto árabe-israelí y con un objetivo muy puntual. Los tipos hasta habían desarrollado una táctica, pues, bueno, ese caso se terminó descubriendo y otros que por ahí no. Claro. No, lo que hay es una comunidad de editores identificados con el proyecto que tratan de mantener los intentos publicitarios a raya. A veces con mayor éxito, a veces con menor. Vos elegiste una página hoy
que es la de Belgrano, en la que te diría que el 80% de los argentinos están de acuerdo en las cosas, digamos, no es... Ahora, me imagino que la de Sarmiento no pasa lo mismo. No, la de Che Guevara. ¿Eh? La de Che Guevara, por ejemplo. Claro. Es un gran artículo, se lo recomiendo mirar. Pero es totalmente, todos los días tiene un conflicto. Todos los días. Todos los días tiene un conflicto. El mayor conflicto que hay con la de Sarmiento es que siempre el día del maestro la tenemos que proteger porque los chicos que les pidieron el trabajo de Sarmiento la vandalizan, la borran, hay que protegerla para que no la editen. Claro.